nombre es Adriana Paula Sánchez, soy estudiante de psicología en el curso de psicobiología. Hoy voy a hablarles un poco sobre la ira, la agresividad y la violencia. Entonces, sabemos que la ira es algo que presentamos los seres humanos en reacción de defensa. Puede presentarse por una respuesta neurovegetativa, clásica animal, ¿verdad? Se presenta por un sistema racional que reprime al emocional. Puede llevar a la cólera generando ¿no? actos de violencia física o verbal. Respuesta de lucha o huida. Es decir, cuando nos vemos en una situación que no sabemos cómo enfrentar, reaccionamos de una manera agresiva o evitando esa situación, según Walter Kanner. Dalai Lama, por otro lado, nos plantea que puede ser consecuencia de una frustración no agresiva, aunque sea interpretada como tal. Es decir, cuando idealizamos algo tanto que no nos logra satisfacer al nivel que nosotros esperábamos, nos puede generar una reacción de ira, llevando de la misma manera a reaccionar con violencia. La cultura nos enseña a reprimir nuestra ira y utilizar nuestro sistema de defensa o de huida, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos utilizar un sistema que no implique reaccionar de manera violenta, sino dialogando, que no es lo de nuestros instintos básicos, pero como seres humanos podemos manejarlo de esa manera. El hecho de reprimir esos sentimientos de ira, esas reacciones instintivas que tenemos, ocasiona estrés. Esa ocasión de estrés se debe biológicamente por secreción neurobioquímica del estrés, es decir, estímulos negativos aversivos. El organismo se prepara para responder, el organismo automáticamente quiere defenderse. ¿Cómo lo hace? Secreta por glándulas suprarrenales hacia el hipotálamo o por las neuronas cerebrales sustancias endocrinas, hormonas, neurohormonas y neurotransmisores. De esta manera es como nuestro sistema se prepara para defenderse en manera agresiva. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina son secreciones endocrinas relacionadas con la ira. La noradrenalina y el cortisol nos brindan fuerza mental y muscular. Es como cuando escuchamos decir no, porque tenía rabia o cierto sentimiento de frustración se transformó y adquirió un poco más de fuerza. Es esto. Es porque las reacciones químicas que produce el organismo, biológicas, entonces nos dan un grado más de fuerza para poder defendernos ante las situaciones que el cerebro toma como peligrosas para el ser humano. Devolviéndonos un poquito por acá, podemos decir que no solamente nos va a ocasionar estrés el reprimir la ira que estamos guardando por una u otra situación estresante, de ira, sino que también nos va a llevar a generar creatividad, ¿verdad? Tenemos como el ser humano debe expresar de alguna manera esos sentimientos que está teniendo reprimidos y no lo puede hacer por cuestiones culturales de manera violenta, lo hacemos a través de la creatividad. Entonces, las agresiones dejan un pozo que nutre la creatividad. Eso se llama conciencia oscura, según Paul Ekman. Su motivación para su trabajo fue el odio que sentía de joven por su padre. La autorrepresión y la transformación a nivel cultural mediante la creatividad y la investigación son actividades propias del hombre. Herbert Marcuse. La cultura inicia con un acto demostrativo de represión.
Es decir, cada cosa que nos pasa puede traer algo bueno. Por ejemplo, el señor Paul. El odio que sentía de joven hacia su padre lo llevó a hacer investigaciones acerca de cómo la ira podría transformarse en creatividad para de esta manera poder expresarlo sin manera agresiva o violenta y sí poder hacer algo provechoso con esa represión que tenía. La psicobiología de la agresividad y de la violencia. La agresividad y la sexualidad están relacionadas bioquímicamente. En el libro del material que teníamos para esta unidad nos mostraban cómo nos hacían comparación con los monos o con los simios. El macho dominante es el que más agresivo era y por ende tenía más relaciones sexuales con las hembras. Entonces, dice Joseph Ledoux, la única emoción con capacidad de extrapolación es el miedo, que se presenta como sentimiento de igual naturaleza en animales y humanos. Aquí entran a jugar un papel importante las aminas cerebrales en la agresividad. Las aminas generan aumento de la actividad de las sinapsis serotoninérgicas e inhiben la agresión. Cuando desciende el nivel de serotonina, se incrementa la agresividad, ¿cierto? Entonces, entre más nivel de serotonina implementamos en nuestro organismo, menos agresivo es el individuo. La conducta agresiva en humana depende de hormonas, ¿verdad? Las hormonas y la conducta agresiva. Las secreciones relacionadas con la sexualidad participan en la conducta agresiva. Los andrógenos que estimulan la conducta sexual también estimulan la sexualidad en los machos. Es decir, si una persona tiene los suficientes andrógenos, va a estar satisfecho tanto en su sexualidad y también van a estimular de manera latente la agresividad de la persona, ¿verdad? Psicobiología de la sexualidad. La autoestima es la biología de la sexualidad. Encaje con la pareja llegando a la disfunción sexual. Bioquímica de la sexualidad, la hormona testosterona y la serotonina. Dependiendo de los niveles de hormonas que nuestro organismo tenga, así mismo va a ser nuestras reacciones agresivas que presentemos hacia las situaciones que enfrentemos en nuestra vida. La agresividad y el alcohol. El alcohol como reforzante de la autoestima, es decir, lo que hablábamos anteriormente, nombrábamos la autoestima en la sexualidad. El alcohol no actúa como tal, como reforzante de la agresividad, pero sí de la autoestima. Cuando, cuando sube el nivel de autoestima en una persona con la suficiente testosterona, va a querer enfrentarse de manera violenta, impulsiva e instintiva hacia las situaciones que se le presenten en su diario vivir. Entonces, acá podemos ver en lo que influye el alcohol en nosotros, ¿verdad? Mayor autoestima, mayor agresividad, acto violento, despertar sexual, nueva ingesta de alcohol, mayor autoestima, agresividad. Es importante reconocer las patologías que ejerce el estrés sobre la salud. Los efectos del estrés sobre la salud pueden llegar a causar enfermedades somáticas, infartos, estrés postraumáticos, reacciones violentas y el hecho de reprimir las acciones. Las situaciones de estrés pueden ser ocasionales o continuadas. El miedo, sobrecarga física o psíquica, tener que estar en una labor continua sin realizar pausas activas o sin tener tiempo para compartir con sus familiares y amigos, dispersar su mente de lo que solamente una actividad le puede brindar. La angustia como fuente de estrés. La angustia genera depresión, por ende estrés, llevando a actuar en situaciones violentas contra sí mismo o contra los demás. La psicobiología de la ansiedad o del estrés. La angustia toma el cuerpo físico convirtiéndose en psicosomáticas o digestivas.
puede llegar a causar problemas digestivos en el momento en que la persona reprime estos sentimientos de estrés. El estrés en los niños puede llegar a darse por violencia física o psíquica o por omisión de funciones, ¿verdad? En los niños es bastante importante, en todos los seres humanos, pero en los niños debemos tener mucho cuidado con lo que nos puede llegar a producir estrés. ¿Por qué? Porque sabemos que el estrés puede llevar a depresión y eso a autolesionarse. Es muy importante que manejemos de la manera adecuada las situaciones. Ahora podemos, por otro lado, entrar a tocar algunas de las formas de tratar estas patologías. Existe algo que se llama time out, que significa como tomarse un tiempo, ¿verdad? Irse para calmarse y volver cuando se pueda afrontar el problema. Buscar algo que hacer creativo en sitios donde no se puede ir de allí, entrenarse cuantas veces cuando no se está enfadada. Entonces, si enfrentamos una situación de alto estrés o que nos provoque demasiada ira, es muy sano intentar alejarnos, tomarnos un time out, alejarnos y si no se puede salir del lugar, distraer la mente en otra cosa que nos relaje, que sea creativa, para que cuando podamos enfrentar la situación podamos hacerlo de una manera calmada. El biofeedback es una técnica basada en un sistema de sensores gracias a los cuales el paciente es consciente en tiempo real de varios parámetros psicológicos que describen el funcionamiento de su cuerpo, ¿verdad? Esta técnica la conocemos porque hicimos algunos de los ejercicios durante el curso y en lo personal pienso que es totalmente relajante y autoconstructiva. Aprendes como a conocerte un poco más y a sentir cada parte de tu cuerpo de la manera correcta. El mindfulness también o atención plena también es una técnica para poder sobrellevar estos tipos de estrés o cargas emocionales. El mindfulness, el mindfulness, funciona prestando atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, ¿cierto? Es canalizar nuestra atención en algo que nosotros decidamos canalizarla. El autocontrol fisiológico también puede consistir en control de la respiración y relajación muscular. Autocontrol cognitivo, que consiste también en minimizar los trastornos emocionales y conductas autoderrotistas de las personas para no sufrir y vivir mejor. El autocontrol cognitivo pretende desarrollar una nueva filosofía, reemplazar las filosofías viejas por unos pensamientos racionales y alternativos, y obrar de acuerdo con ellos automáticamente. Aprender una base de conocimiento racional, para lo cual es necesario comprender a la persona lo que es ilógico y falso acerca de las ideas que apuntan a las perturbaciones. Entonces esto se trata de hacer caer en razón a una persona, al individuo que cruza por este problema, para que de esa manera pueda aplicar una técnica de autocontrol y saber en qué momento y de qué manera puede manejar la situación. Bueno, para terminar, podemos decir que la ira, la violencia y la agresividad provienen de diferentes factores, tanto hereditarios como influenciados por el medio ambiente. Lo más importante es que aprendamos que, aunque reaccionemos instintivamente como los animales, somos seres humanos y tenemos la capacidad de racionar, ¿cierto? Y podemos pensar y controlar las reacciones ante los diferentes sucesos que ocurran en nuestra vida. Muchas gracias. Buenas noches.